Jamendo.com. 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 Hola, nuevamente en nuestro programa Juntos Construyendo Familia. Hoy me acompañan el doctor Cristian, trabajador social, y la doctora Mireya, psicóloga de la comisaría. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Doctora Nancy, muy buenas tardes, a la comunidad en general también, muy buenas tardes. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todos los papás, cuando nuestros hijitos nos hacen las famosas pataletas. Entre los 2 y los 4 años, la mayoría de los niños y niñas hacen pataletas. Esas pataletas que creemos que pueden pasar inadvertidas, que es nada más un berrinche, como lo llamamos comúnmente, pero que desafortunadamente está mostrando una faceta emocional de nuestros niños. De hecho, también los adultos podemos hacer pataletas. ¡Que no te compres! ¡Que me compres un yogur! ¡Que no te compres! ¡Quiero yogur! ¡Que no te ¡No, sí, cómo no! ¡No, rica, no! ¡No, yo quiero yogur! ¡Dame tantito yogur! Y que están mostrando ese momento emocional que de una u otra manera pueden estar llamando la atención de los padres, y que de acuerdo al manejo que le demos a esa pataleta, pues vamos a obtener buenos resultados en cuanto a crianza, o vamos a ser unos pésimos papás porque definitivamente permitimos que los niños hicieran la pataleta y se les dio todo lo que pidieron en ellas. Vámonos pues. Vámonos, no quiere. Tráetelo pues ese, tráetelo. No, pero uno nada más. Bueno, ciertamente, ¿qué son las pataletas? Es algo que de pronto es el interrogante que les surge ya a ustedes en sus hogares, de cómo se dan las pataletas, una reacción emocional ante alguna insatisfacción que tenemos como seres humanos. Si nos damos cuenta, los niños al nacer, la reacción que surge de ellos para obtener alguna necesidad, como por ejemplo el comer, o que se sienten indispuestos de salud, la primera reacción es el llanto, el grito. Es una reacción muy natural de utilizar la agresividad, es algo que está dentro del ser humano, de utilizar la agresividad para manifestar sus inconformidades. Las pataletas o rabietas son reacciones emocionales intensas que tienen como base un sentimiento de frustración. Son manifestaciones habituales de esta etapa y suelen desaparecer progresivamente en torno a los 4 o 5 años. O también cuando el niño va creciendo, ¿cierto? Vemos que la forma de ese niño manifestarse es se le manda de pronto al papá, quiere pegarle, se pega a él mismo. Es una reacción, primero, quiero que entiendan esta parte, que primero es una reacción natural del ser humano la agresividad para manifestar sus inconformidades, que si no, como padres no controlamos esa situación, ya se convierte en violencia o ya se convierte en las pataletas y en los berrinches. Es así como llegamos a un descontrol de la falta de autoridad que nosotros como padres debemos tener con nuestros hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros no lo hacemos en la etapa de desarrollo, que es desde su nacimiento, finalmente en una etapa de 11, 12 años, cuando ya queramos controlar la situación, ya no vamos a poder, porque no hemos creado en ese hijo, hija, unos hábitos, ¿cierto?, que le permitan tener las normas, los límites y la disciplina claros. ¿Qué chingados tienes? No te voy a poner viejas encueradas. No le voy a poner esos videos en la tablet. No. Santiago, ¿qué tienes en la cabeza, en serio?
desde el principio, cuando un niño hace pataleta, siempre debemos explicar la situación del por qué no se puede generar de pronto ese berrinche o esa complacencia de que yo quiero un helado, pero es que hijo tiene tos. Simplemente se le da una respuesta clara, sobre todo respetuosa, no utilicemos el golpe, ¿cierto? Para darle a ese hijo una respuesta, porque finalmente, ¿qué le estamos enseñando? Que con violencia es como se controlan esos impulsos. No es la manera. De la manera más adecuada, que es con respeto, explicándole que no se puede hacer, los niños irán entendiendo que hay situaciones en la vida que no se pueden, pero también habrá veces que sí se pueden realizar las cosas. Entonces, como papás, lo primero que tenemos que hacer es dar la explicación. Después de eso, alejarnos, ir a hacer nuestras actividades cotidianas, lo que estemos haciendo, y dejar que al niño se le pase pues ese berrinche. Entonces decimos que es como la psicología de la inversa, ¿cierto? O sea, no ponerlo de cuidado para nada, y se va a cansar y finalmente va a ir a hacer otro tipo de actividad, porque como no le pusimos cuidado, pues finalmente va a buscar una actividad que realizar este niño o niña. Esas son como las primeras noticas básicas que debemos tener en cuenta para empezar a calmar esos berrinches en nuestros hijos, ¿no? En pantalla estás viendo a esta joven mujer que nosotros la veníamos captando desde que ella venía manejando. Primero no encontraba lugar para estacionarse, se para en doble fila y pues con un bebé cargado el niño se le va. Vemos cómo ella pues lo estruja, se golpea contra la reja y el niño continúa haciendo sus berrinches, se le escapó, tuvieron que ayudarle, casi una cuadra corrió, tuvieron que correr detrás de él, pero continuaba, no quería entrar. La señora pues batallando, no sabía cómo hacerle, estaba enojada porque le decía que ya se había ensuciado también el uniforme, que lo traía limpiecito. Por otro lado, si ese comportamiento, esa conducta es muy reiterativa en llorar y en llorar y en llorar, o en querer algo, tendremos que empezar a buscar qué está pasando. Si llora mucho pero no se calma, ¿será que hay que llevarlo al médico? ¿Será que está incómodo con alguna situación? Llora mucho pero no sabemos por qué. Entonces tenemos que también darle la confianza para que nos cuente realmente cuál es la situación que genera. Nosotros como padres también, en el ejercicio de ser padres, desarrollamos la habilidad de conocer a nuestros hijos, ¿no? La habilidad de muchas veces saber cuándo nos dicen mentiras, cuándo están diciendo la verdad, cuándo esa pataleta realmente está generando alguna situación que debamos ponerle muchísima atención y muchísimo cuidado. Entonces es importante darle la confianza a los hijos, creerles y averiguar la situación de esa pataleta o ese berrinche. Es importante saber que las pataletas son parte del desarrollo normal de niños y niñas. Pero para que no se transformen en un problema, es necesario que los adultos que están a cargo de niños y niñas sepan cómo enfrentarlas de manera respetuosa y eficaz. Debemos empezar a generar educación en nuestros hijos desde el vientre. ¿Sí? Desde el vientre. Los bebés, nosotros a veces decimos, es que si lo alzamos mucho rato, entonces si lo soltamos en la cama, ya lo ponemos ahí, va a llorar hasta que se vuelva a alzar. Eso es una pataleta ya del niño. O que llora, que porque quiere tomarse el tetero, pero tiene que ser a su hora. Entonces muy seguramente desde esa edad tenemos que empezar poco a poco a educarlo con amor, con cariño, sin maltrato, sin gritos, porque lo que estamos formando es un ser humano lleno de valores y principios, y que eso definitivamente es lo que tenemos que empezar a sembrar en nuestros hijos desde muy pequeños, porque un niño que nace, que crece con valores, con principios, pues muy seguramente se van a dar las pataletas, porque se dan en todos los niños, en todas las personas, pero ya se van a dar de una manera más diferente. Ahora, darle todo lo que pide el niño pues tampoco es bueno, no es sano, porque así tengamos la posibilidad de hacerlo. ¡No me vacunes, mamá! ¡No! ¡No me voy a bajar ahorita, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¿Por qué no quieres que te vacunen? Porque a mí me dijo que hasta los 12 años iba a doler. Es que ¿por qué se murió, Es que, mi amor, Y también su amigo. Ya. Pero ya se reencontraron, ¿viste? Y se reencontró con su esposa también. Pero Adolfo también, mamá. Uy, no. Ya le dimos en el talón de Aquiles. Ya, mi amor, Adolfito. Ay, pero ¿por qué estás llorando? No llores. No quería que se muriera. Fue una novela. Es una novela. Pero no me gustó.
Ya, mi amor, ya no llores, ya no llores. Tenía que morir, mami. Ya, pues, ya. No se murieron. No se murieron. No se murieron. Darle todo lo que pide el niño pues tampoco es bueno, no es sano, porque así tengamos la posibilidad de hacerlo. Pues porque ellos en algún momento tienen que entender que no todo lo que pide se les da medido, se les da de una manera mesurada y amorosa, ¿sí? Para que ellos entiendan que hay momentos en que se les puede decir sí, pero hay otros momentos en que se les debe decir no. Ahora, las pataletas por lo general surgen es en la calle, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el niño que nos hace la pataleta en la calle, que se tira al piso o que se aleja y no quiere ya ni siquiera saber de los papás de 1 año o de 2 años, porque los hemos visto? Y también hemos visto a los padres que lo cogen a chancleta y a correa ahí en la calle para evitar la pataleta. Es también aprender a manejar esas situaciones, porque no en la calle vamos a maltratar al niño y vamos a hacer cosas que no debemos hacer solo porque nos hizo esa pataleta. Es aprender a manejar la situación, es aprender a tener una muy buena comunicación, que me parece, doctor Cristian, que la comunicación en ese sentido para poder manejar las pataletas o los berrinches en los niños y en los adultos, pues sí debe depender de una muy buena comunicación y una comunicación asertiva. Antiguamente se recomendaba dejar a los niños solos, mandarlos a su pieza o castigarlos cuando tenían pataletas. La evidencia científica ha demostrado que con estas técnicas los niños no solo no aprenden a calmar su frustración, sino que incluso pueden tener mayores problemas para manejar sus emociones a medida que crecen. La idea es enseñarle al niño a tener control emocional. El niño pues lógicamente está en su proceso de aprendizaje y muchas veces vemos a padres de familia que quieren que un niño de 1 año o de 2 años ya se controle y que se comporte pues como si tuviera 20. Entonces es como tener esa inteligencia de aceptar pues que el niño está aprendiendo a controlarse y nosotros tenemos que encaminarlo. La otra es también que los padres de familia hoy en día, la forma en que calman los berrinches de los niños o las pataletas es con el celular. Entonces ahí, como el niño está llorando, tome papita el celular. Entonces les estamos enseñando que le estamos condicionando a que la forma para que se comporte bien es dándole el celular. Entonces los niños desde pequeños se están adaptando a tener el celular siempre. Generando dependencia, ¿no? Estamos generando una adicción en el niño. Entonces ya los vemos a los 5 o 6 años, son niños que no quieren hacer deporte. Y cómo va influenciando desde la infancia, la primera infancia, cómo se influencia el niño para cómo se maneje cuando sea adulto. Entonces vemos personas que ya tienen 20, 25 años y que tienen un evento estresante y son personas que tienen crisis nerviosas, son personas que necesitan de medicamento, son personas que si tienen un susto tienden a ser temblorosas. Entonces como desde pequeños que no son bien llevados, entonces se van generando cuestiones mentales. Por ejemplo, la persona cuando hizo el berrinche de niño y lo que hacían era para controlarlo, era pegarle, pues cómo se generan traumas en esa persona para cuando está siendo una persona adulta. Entonces es saber cómo manejar esas rabietas, esas pataletas de los niños, y si no sabe, pues buscar la forma de orientarse para que usted pueda llevar a su hijo a que sea una persona tranquila y que pueda tener manejo emocional. Eso incide mucho en la vida adulta. ¿Sí? Una persona que de niño no le enseñaron a calmarse o a manejar la ira, pues una persona que puede llegar a ser cuando adulta una persona violenta o una persona que reprime los sentimientos. En lugar de esto, es recomendable que el adulto acoja al niño o niña, empatice con sus sentimientos, le muestre cómo manejarlos. Así, niños y niñas aprenderán a expresar sus emociones de manera adecuada y también a contar con los adultos y recurrir a ellos cuando lo necesitan. Es muy importante mencionar, compañeros, el control de la ira y de los impulsos, pero más que una clave para hacerlo nosotros, y siempre yo lo recalco mucho, es que nuestros hijos están aprendiendo de nuestro comportamiento, ¿sí?
Y lo decía anteriormente, si yo a mi hijo lo reprendo con fuerza, con violencia, eso es lo que está aprendiendo, ¿sí? Por eso la clave inicial es el respeto. La clave o segunda clave es la comunicación. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan eso mismo de nosotros. Porque si nosotros en la casa, en algún momento, o si lo hacemos cotidianamente, hablamos con groserías, nos referimos el uno al otro de una forma inadecuada, utilizamos malas palabras, pues es finalmente la forma como está aprendiendo a comunicarse ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se desata en la edad adulta aquellas personas, hombres o mujeres agresivos o agresivas, que recurren a la violencia para poder manifestar esos deseos de insatisfacción, y que lo vemos mucho en la comisaría de familia, y que son muchos factores que viene de generación en generación, ¿sí? Yo vi a mi papá que le pegaba pues a mi mamá porque no le gustaba cómo le quedó la sopa, y de esa fue la manera como yo aprendí a solucionar mis problemas. Gracias, único que me defiendes. Pero cuando no obedeces, te castigo. Ni modo, Pero no tienes por qué decirlo. Sí, mi amor. Sí. Ay, Diego, ¿qué te pasa? Es lo que no entiendo, qué te pasa a ti. Eres bien, no eres bien rebelde. No sé por qué me haces esto. Y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela de Televisa. Tú eres el único que me quieres. No. ¿También te quiere tu mamá? Sí, ella es la única que hace todo que quiere. Pero yo sé que no tienes por qué hacerme algo que no te interesa. Entonces, más que una clave es la enseñanza que nosotros desde nuestro comportamiento les podemos dar a entender a nuestros hijos, porque cuando no hay ese control, cuando yo no aprendo a autorregularme, ¿cierto? A que si algo me causó insatisfacción y que finalmente no lo pude obtener, pues entonces o simplemente es algo que no puedo obtener en la vida, o tengo que mirar otra estrategia cómo obtenerlo, ¿no? Algo que le pasa y que a veces nos pasa también con los jóvenes es, mamá, es que yo quiero estos tenis o yo quiero este celular, y resulta y pasa que se le ocurrió la grandiosa idea de ir a cogerlo sin permiso, a hurtarlo, ¿cierto? Porque no encontró otra estrategia para obtener eso que quería. Pero hay la forma más adecuada, y esa es la conversación con los estudiantes, con los niños, niñas y jóvenes que de pronto han caído en esta insatisfacción. Hay otras formas de obtener las cosas que yo quiero. No siempre uno, y nos pasa a todos los seres humanos, que uno lo que quiere lo va a obtener de manera inmediata. Muchas veces es a futuro, es la programación que nosotros nos hacemos, ¿sí? De querer algo, entonces por eso armamos la pataleta del berrinche. Cuando yo quiero, voy a suponer, hablando de la vida cotidiana, un celular, pues de pronto un poco costoso, porque me gusta, porque me sirve para el trabajo, porque es algo que he querido toda la vida, pero me cuesta 1.000.000 de pesos y no los tengo, pues tendré que hacer un esfuerzo, ahorrar, esperar un poco de tiempo para obtener eso que yo quiero. ¿Cómo se hace? Primero que nada, nunca pierdas el control. Agáchate a su altura de manera que el niño no se sienta intimidado. Muéstrale que entiendes lo que le sucede, poniendo en palabras simples lo que crees que le pasa. Cuida que el tono de tu voz sea tranquilo y acogedor. No grites. Yo sé que estabas enojado, porque tú estabas súper entretenido y nos teníamos que ir a bañar. Y yo te entiendo, porque a veces uno se enoja, ¿cierto? Me parece importante también mencionar cómo no exaltarnos nosotros como papás cuando empieza la pataleta, porque es que empieza la pataleta y nosotros empezamos a morirnos de la ira y a decir cosas, o a cogerlo fuerte, o a gritarle, o sí, a tantas cosas que uno definitivamente está empezando a generar violencia, y el niño feliz y encantado tirado en el piso haciendo la pataleta, porque sabe que ya de alguna manera está consiguiendo algo. Ahora, cuando hacen la pataleta en la calle, que ellos saben que la hacen en la calle porque es que uno tiene que calmarlos, entonces van a conseguir más rápido lo que de pronto están pidiendo. Bueno, en los niños será un paquete de papas, un yogur, alguna golosina, pero ya en los adolescentes, si lo hemos visto y constatado en la comisaría con los adolescentes, es el tema de los celulares, o del dinero, o de los tenis de marca,
que si no son tenis de marca o si no es un celular que ya se pueda manejar y puedan hacer que tengan todas las aplicaciones para ellos poder distraerse, entonces arman la pataleta, entonces lloran, se evaden de la casa, se evaden del colegio y papás a veces ni se enteran o se enteran cuando ya han pasado 1 o 2 días. Entonces todas esas situaciones debemos también aprender a manejarlas, cómo manejar nuestra emoción en ese momento, ¿sí? Para no llegar a la violencia y saber manejar el momento de la pataleta o el berrinche. Un día en un supermercado las personas que entraban veían cómo cada sección habían cosas tiradas por todas partes. Pero al entrar se percataban que un niño, porque no le daban gusto comprándole lo que se le antojaba, iba tirando todo lo que encontraba a su paso. Shit, say fuck this shit. Definitely. Shit. Oh shit, boy, nobody don't know who shit this is, bro. Like, hey, shit. Like. Entrando al centro comercial, este niño lo primero que se encuentra es la sección de juguetes. El caso es que con mucho afán le dice a su madre que le compre un Power Ranger, cosa que su madre no tenía dinero, y veía como su madre se alejaba de la sección, tanto así que se tiró al piso y agarrándola del pie intentaba hacer de que no se alejara y que se lo comprara. Pero más que todo es intentar, antes de que se presente la pataleta, tener la mayor comunicación posible con el niño, con la niña o con el adolescente. Llegar a unos acuerdos y hablar. ¿Sí? El niño, si usted lo programa desde que sale de la casa, hoy vamos a hacer esto, ¿qué quieres? Tratarlo bien e intentar tener a ese niño contento, ¿sí? Porque el niño puede pasar por un parque, por ejemplo, que estamos acá, y el niño quiere estar en el parque, pues tenemos que también, en cierta manera, darle gusto al niño. Porque es que muchas veces nosotros encerramos la banda porque como ya somos adultos nos controlamos, entonces queremos que el niño haga lo mismo. No, es que también y sabe también por qué, Cristian, porque es que el niño puede decir en este momento quiero entrar al parque, pero resulta que yo tengo que llegar a la casa a hacer todos mis oficios o estoy llegando de mi trabajo cansada y quiero llegar a acostarme o a descansar o a seguir haciendo los oficios en la casa porque pues lastimosamente nos toca así, ¿sí? Entonces es también cómo nosotros como adultos sacar ese tiempo para nuestros hijos y decir, bueno, estoy cansada, acabo de llegar de trabajar, pero voy a dedicarle 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Sí, claro. Y sí me parece importante lo que usted estaba diciendo, en que hay que explicarle al niño qué es lo que vamos a hacer, listo. Quiere entrar al parque, vamos a estar 10 minutos, 15 minutos, este es el reloj, miremos si aquí se cumplen, para que él también aprenda a tener esos límites y que sepa que son tiempos que se van a dedicar para él, pero que también tenemos otras cosas importantes que hacer en casa. Ofrécele una alternativa que le permita cambiar el foco de atención. Oye, ¿pero te tinca que nos vayamos a bañar ahora? ¿Y vamos a bañar a los animalitos? Sí. En ocasiones, puede servir contenerlo además con un abrazo o algún tipo de contacto físico. Evita las explicaciones largas y complicadas en medio de una pataleta, ya que en ese momento la frustración no le permitirá razonar. Lo que necesita primero es contención. Cuando la pataleta haya pasado, se puede buscar un momento para hablar tranquilamente de lo que pasó y explorar juntos nuevas maneras de reaccionar la próxima vez. No es apropiado usar gritos, castigos o duchas frías para manejar las pataletas. Por ser niño es muy fácil como engañarlo, no quiere manipularlo y manejarlo, y decirle venga y que vamos corriendo, o hacer como distraerlo para que lo que le está generando la pataleta se le olvide. Y vamos corriendo, ¿sí? Como evitar, no dejar que el niño avance en su pataleta, porque la idea no es frenarlo con violencia, pero tampoco dejar que la pataleta se vuelva como una crisis emocional, claro. Sino ya dejarla que no llegue hasta cierto límite. Sí, además que esto nos está generando, en la medida en que nosotros empezamos a ceder en todas las pataletas que piden,
o que hacen nuestros hijos, pues estamos empezando también a perder autoridad, ¿sí? Y entonces eso lo vemos en el momento en que los niños están en la adolescencia, están empezando su adolescencia y que ya quieren las cosas en el momento que las pidieron y después ya no, ¿sí? O hacen lo que estaba diciendo la doctora Mireya, empiezan a robar, empiezan a coger las cosas a escondidas, empiezan a hacer cosas que no son debidas, pero que ellos de una u otra manera tienen que obtener lo que quisieron. Entonces sí es importante que reconozcamos esto y que podamos manejar la situación de la mejor manera y de la manera más inteligente que podamos. El niño lo que hace cuando hace un berrinche es buscar el límite de los padres. Entonces, si tú le dices, o como hacía tu papá, perfecto, él te enseñó bien porque te pone el límite. Si tú le das la tableta y lo ignores, entonces el objetivo de calmar el berrinche no se cumple, que es que los padres puedan decir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros como adultos pues tenemos esa autorregulación, porque muchas veces pedimos o exigimos al niño que se controle, pero es que estamos más descontrolados nosotros, claro. ¿Sí? Pero nosotros somos los que tenemos la capacidad de: espero un momento, me tomo un vaso de agua, voy, hago otra pequeña actividad, ¿sí? Que no me demande mucho tiempo, o me siento a mi hijo y conversamos, ¿sí? Porque es que si nosotros perdemos el control de nuestros impulsos, ¿cierto? Pues finalmente el niño no se va a poder controlar porque va a entrar en crisis. Si ve al papá o la mamá exaltado, pues nervios le coge miedo y pasa eso, que un niño muchas veces ya ve que el papá se fue para la pieza porque ya sabe. Fue por la correa. Fue por la correa, ¿cierto? Eso empieza a temblar, ¿sí? Sí. Entonces eso es un condicionamiento pues que de pronto en el niño o en muchos hogares pueda que de pronto funcione, sí, pero ya le estamos generando es ya no la corrección, sino la frustración y el miedo, sí, porque le va a coger miedo a esa forma de como el papá y la mamá lo están reprendiendo. Juan estuvo pensando, así es que pidió ayuda a sus papis y entre todos metieron al monstruo de la rabia en una caja e intentaron meterlo ahí para dejarlo guardado y que no saliese. ¡No! ¡No! Entonces nosotros como adultos, ¿cierto? Nosotros como adultos somos los que nos controlamos, respiramos. Recuerden que si ustedes van a golpear o maltratar o a llamar la atención con irrespeto, es a sus propios hijos, ¿sí? Los hijos a uno lo sacan de quicio y uno en algún momento tiene que ser fuerte. La autoridad se debe ejercer con afecto, porque muchas veces perdemos la autoridad y queremos es ejercer el poder que como papás tenemos de maltratar a ese hijo, de tratarlo mal, de decirle cosas feas, de compararlo con el hermano, con la hermana, con el vecino. Eso de comparar definitivamente está fuera de serie, o sea, eso no se hace, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo comparen? Y más a un niño. Todos los niños tienen sus cualidades, todos los niños tienen diversidad de emociones, pero ¿cómo los vamos a comprar? Entonces caemos en el error, porque si lo empezamos a comprar, él va a empezar a exaltarse, ¿sí? Y más nos va a generar otro tipo de reacciones, puede ser el llanto, seguir con la pataleta, o empoderarse para hacer otras cosas más de las que pudo haber hecho en esa pataleta. Cuando por fin consiguieron guardar al monstruo de la rabia en una caja, apareció Juan diciendo: ¡No estoy enfadado! Muy bien, Juan, ya no estás enfadado. Papás, recuerden entonces que 1, no debemos reprender a nuestros hijos cuando tenemos mal genio. 2, que de estas pataletas mal manejadas, muy seguramente vamos a generar en nuestros hijos no solamente temor y miedo, sino depresión y podría llegar inclusive hasta el suicidio, porque desafortunadamente si no les estamos enseñando a los niños esa capacidad de entender y de solucionar problemas y de aceptar negativas, entonces muy seguramente ellos van a optar por el suicidio. Bueno, eso ya exagerándolo un poquito. Autolesiones, sí, por ejemplo. El cutting, bueno. Pero sí es importante que aprendamos a manejar la situación y hacerlo con amor, con cariño, siempre respetando los valores de nuestros niños, niñas y adolescentes, siempre amándolos, recordándoles que los amamos, que debemos darle un beso todos los días y decirles sin cansancio que los amamos, porque es que
¿A qué persona no le gusta que le estén diciendo que lo quieren? No esperemos a que las personas se mueran para poder decir, ah, yo lo quería, o qué tan bueno que era. Esperemos y hagamos las cosas a tiempo, con amor, con mucha mesura y con mucha paciencia. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Listarte.